Código Siniestro Episodio 83, Imperios construidos sobre cadáveres. Todo imperio necesita una historia para sobrevivir. Algunos hablan de gloria. Otros hablan de progreso. Otros prefieren hablar de civilización. Pero cuando se aparta el relato oficial, cuando se mira debajo de los monumentos, debajo de los templos, debajo de los palacios, aparece una verdad mucho más incómoda. Muchos de los imperios más grandes de la historia fueron levantados sobre muerte humana. No como accidente. No como consecuencia. Sino como parte del sistema. Durante siglos, el poder casi nunca se sostuvo solo con leyes o con ejércitos. Se sostuvo con miedo. Y el miedo siempre fue más efectivo cuando podía verse. El imperio mongol es uno de los ejemplos más extremos. Bajo el mando de líderes como Gengis Khan, el imperio se expandió desde Asia hasta Europa Oriental con una velocidad que parecía imposible para su tiempo. Pero lo que realmente aterrorizaba a sus enemigos no era solo su capacidad militar. Era su reputación. Cuando una ciudad se resistía, la respuesta no era simplemente conquistarla. Muchas veces era destruirla por completo. Hombres, mujeres, niños, comerciantes, artesanos. Poblaciones enteras desaparecían para enviar un mensaje a la siguiente ciudad. Rendirse o dejar de existir. Algunos historiadores creen que las campañas mongolas provocaron la muerte de decenas de millones de personas. No solo como resultado de la guerra, sino como una herramienta de control psicológico. El terror se convirtió en un idioma universal. Mucho antes, Roma entendió otra forma de construir poder sobre cuerpos. Cuando Roma destruyó Cartago en la Tercera Guerra Púnica, no buscaba solamente una victoria militar. Buscaba borrar un rival de la memoria del mundo. La ciudad fue arrasada. Sus habitantes fueron asesinados o vendidos como esclavos. Su influencia fue eliminada. Su nombre quedó como advertencia. Roma no solo conquistaba territorios. Convertía la destrucción en una demostración pública. Los crucificados a lo largo de los caminos, los esclavos encadenados, las ejecuciones en anfiteatros, no eran castigos aislados. Eran mensajes políticos. El imperio decía: esto ocurre cuando desafías al orden. En Mesoamérica, el imperio azteca construyó un sistema distinto, pero igualmente oscuro. En el centro de su cosmovisión estaba la idea de que el universo necesitaba alimento. Y ese alimento era sangre humana. Los sacrificios rituales no eran actos marginales. Eran ceremonias centrales del poder religioso y político. Prisioneros de guerra eran llevados a la cima de los templos. Allí, sacerdotes abrían el pecho con cuchillos de obsidiana y ofrecían el corazón todavía latiendo a los dioses. Para el mundo moderno parece brutal. Para ellos era una forma de mantener el equilibrio del universo. Pero también cumplía otra función. Cada sacrificio recordaba a la población que el Estado tenía autoridad no solo sobre la vida cotidiana, sino sobre la vida misma. El poder no terminaba en la obediencia. El poder podía reclamar el cuerpo. Incluso en el antiguo Egipto, una civilización recordada por su arquitectura y su sofisticación, la muerte formó parte del mecanismo del poder. En algunas dinastías tempranas, los faraones eran enterrados junto a sirvientes sacrificados para acompañarlos en el más allá. La lógica era simple. Si el gobernante era divino en vida, debía seguir siéndolo después de morir. Eso significaba que incluso la muerte no liberaba a quienes servían. El dominio del poder continuaba después del último aliento. Y si se observan estas civilizaciones separadas por continentes y por siglos, aparece un patrón inquietante. Los métodos cambian. Las creencias cambian. Los símbolos cambian. Pero la estructura permanece. Primero aparece una élite. Luego una narrativa. Después una amenaza. Y finalmente cuerpos. Porque muchos imperios descubrieron la misma verdad. La obediencia más profunda no nace del respeto. Nace del miedo. Lo más perturbador es que estos sistemas no siempre necesitaban matar a millones. A veces bastaba con que todos supieran que podían hacerlo.
Un cadáver en una plaza podía gobernar una ciudad entera. Una ejecución pública podía sostener décadas de silencio. Una masacre podía fundar siglos de obediencia. Eso convierte a los imperios en algo más que sistemas políticos. Los convierte en arquitecturas de control. Y quizá la pregunta más incómoda no sea cuántos imperios del pasado se construyeron sobre cadáveres. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuántas estructuras modernas siguen funcionando exactamente igual? Solo que ahora los cuerpos ya no siempre son visibles. Este fue Código Siniestro episodio 83, Imperios construidos sobre cadáveres.